Bien, para allá número 41, Pinjas, y la encontramos en Números 25, verso 10, hasta el capítulo 29, verso 40, o capítulo 30, verso 1, versión hebrea. Y trae por nombre boca de serpiente. Pinjas o Fines traduce entre las tantas su nombre como boca de serpiente. Y hay serios temas allí. Los temas son los siguientes: el mérito de Pinjas, el censo de los hijos de Israel después de la mortandad, los hijos de Coraj están también allí nombrados, las hijas de Zelofejad, de este varón, la orden de repartir la tierra. Hashem ordena allí que se reparta la tierra y cómo se debe hacer. El censo de la tribu de Leví. Moshe pide designar un sucesor. Está diciendo: si tú me estás llamando, Hashem, a tu presencia, envía un sucesor, ¿verdad? Las ofrendas diarias. Aquí encontramos de nuevo todas las ofrendas diarias y parte de ¿qué? De las festividades del Eterno. Y Moshe después nombra a Josué o a Yehoshua, hijo de Num, que este era su discípulo que le acompañó por mucho tiempo allí. Y estaba meditando en esto y yo dije: Padre, ¿qué hay que hablar, Señor? Muéstrame, Rey del Universo, ¿qué debo aprender? ¿Qué hay que hablar? Y creo y entiendo que el Señor, en su poder grande y maravilloso, muestra muchas cosas y puso en mi corazón hablar de esto, que lo subtitulé así: no te dejes seducir por la fornicación y el adulterio. No te dejes seducir por la fornicación y el adulterio. Y creo que esto es un llamado a todos nosotros, hombres, mujeres, jóvenes y niños, porque estos temas a los oídos del pueblo es un tabú grandísimo. Hablar de sexualidad, de acuerdo a lo que la Torá muestra y cómo son los parámetros de Hashem, eso pareciese ser que a veces pasa oculto a los ojos del Eterno. Y no es así. Y bien nos dice su palabra que el pueblo perece o muere por falta de ¿qué? De conocimiento. Y es porque a veces no sabemos cómo es que Hashem ordena las cosas en su Torah. Y esto es muy bueno para aquellos que ya están casados y para aquellos que están próximos a casarse. Y quiero decirles una cosa, no sé cómo sea en tiempos atrás, pero en el ámbito y en el camino de la Torah, mis amados hermanos, el que se casa no solo tiene un compromiso con la esposa o la esposa con el esposo. El compromiso es con Hashem. Y ahí la circunstancia y la situación es supremamente diferente. Por eso, cuando alguien se casa, debe tener la conciencia clara de que se va a comprometer no primeramente con la persona que tiene al lado, sino primeramente con el Rey del Universo. Ese es el pacto. Ese es el pacto. Bien, entonces cuando miramos nuestra porción de la parashá del día de hoy, encontramos en ella esa realidad que está viviendo la sociedad hoy en día. ¿Cuál es la realidad que está viviendo hoy en día la sociedad? La fornicación y el adulterio. Esa es la realidad que está viviendo hoy en día la sociedad. Y encontramos una sociedad que está tristemente desvalorizada porque han cambiado los principios divinos de la palabra por los principios éticos y morales de la humanidad, en donde dejan desenfrenada su carne y se dan a sus pasiones. Y por ahí el libro de los Romanos nos habla algo al respecto, ¿no? Que Hashem dice que Él los deja que se vayan a sus pasiones, al desenfrene de su vida, para que se pierdan, ¿verdad? Y es bueno recordar que la palabra nos habla de todos los tipos de pecados o transgresiones que puede un hombre cometer, pero hay uno del que Hashem dice: huye. ¿Saben cuál es? La fornicación, el adulterio.
Es tan así que Hashem le dice al hombre, huye de eso. Mientras los otros, el Eterno les dice, tranquilos, vengan, vamos a reparar esto. En ese al hombre le dice, huye. ¿Y por qué le dice huye? ¿Nunca se han preguntado eso? Es la forma más débil. Porque es la forma más débil. Vamos a ver qué es lo que sucede allí. Hay muchos textos, muchos estudios al respecto de esto. Hay un gran libro maravilloso y yo me lo estudié, El Guardián del Pacto. Una cosa fuerte, habla. Y hay otros textos más. El Tikkun Hanebrit, habla por allí otro. Corrección del pacto. Y a pesar de que habla en muchas circunstancias arraigado hacia el concepto del hombre, de la Brit Milá, podemos ver nosotros hacia el concepto espiritual, que hay una realidad que a veces nosotros desconocemos. Y miremos para ello cómo es el pensamiento de Hashem con respecto a los hombres, a las familias que son temerosas del Eterno. Y miren qué es lo que la palabra nos dice. Aprendamos, mis hermanos. Porque de toda acción, de todo acto, de toda palabra, vamos a dar cuentas delante de Hashem. Entonces, Hebreos 13, verso 4, ¿qué nos dice? Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque el Eterno juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Aquí el texto nos habla de varias cosas. Entonces nos dice, sea el matrimonio honroso en todos. Y el hecho, ¿qué es el hecho? El sitio, el lugar en donde tú tienes ese encuentro con tu ser amado, ¿cierto? El hecho matrimonial sin mancilla. Porque a los inmorales, miren, y a los adúlteros los juzgará Hashem. ¿Qué es la palabra mancilla? Está relacionada con aspectos de degenerar o de deshonrar a la otra persona. Es decir, que a los ojos de Hashem, el hombre que ya tomó a una mujer y la hizo su esposa, debe tomarla en honra y no en mancilla. No es que mañana amaneció alborotado y decidió poner a la mujer patas arriba para hacerle el amor. No, a los ojos de Hashem las cosas no son así. Ese no es el orden del Eterno. En Hashem hay un orden, hay algo correcto, exacto, medido, para que la santidad de Él no se aparte y para que en ello no entre ¿qué? La fornicación, el adulterio, la idolatría. Y recordaba el primer pasaje de Pinjas, ¿verdad? Y podemos hasta de pronto irnos un poquito más atrás en el libro de nuestra porción de la Torá. Y es importante recordar que Pinjas, dice verso 6, eso hace parte de la porción pasada, y dice del verso 6 del capítulo 25, y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moshe y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Hermanos, hay pecados, hermanos, que se pueden de una u otra forma reparar, pero hay otros que tristemente son difíciles de reparar y de sacar de su vida. Mire, es tan así que la pornografía, la masturbación y todo esto, algunos médicos han querido buscarle en la ciencia la respuesta de todo esto, porque no han encontrado cómo reparar un cerebro, un pensamiento que se ha dejado introducir y se ha dejado llevar por todas esas cosas. Y hoy en día encontramos a muchas personas que creen que la fornicación o el adulterio es el acto sexual, el coito nomás. El momento en el que el hombre dice, ay, esta mujer, y la tomó y
No, 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 no. No es solo eso. Yeshua bien nos dijo, y nos lo enseña también en su palabra. Ustedes piensan que aquel que toma a la mujer es quien adultera, pero no se dan de cuenta que con tan solo usted verla y desearla en su corazón, ya adulteró, ya fornicó. Por eso el mundo hoy en día está tan revolucionado que tristemente podemos ver a muchas mujeres y también a muchos hombres que salen en videos eróticos, en canciones. Ustedes ya de pronto han escuchado esos tipos de temas o de canciones en donde incitan, mueven las emociones. Miren, el cerebro, las emociones para que el hombre o la mujer empiece a codiciar o a ver o a imaginarse cosas incorrectas. Y todo esto tiene una consecuencia sumamente grave, muy grave. Y una de las cosas en las que hoy en día tenemos que cuidarnos todos nosotros es ¿en qué? En los ojos. ¿Qué vemos? Tristemente, en nuestra nación, y yo creo que en muchas naciones también, no hay una novela en donde en una de las escenas de toda la novela no haya un momento donde muestren erotismo, sexualidad. No hay una novela donde tengan que mostrar este aspecto. En todas lo muestra. ¿Por qué? Porque como eso vende y eso mueve las emociones, ¿verdad? De niños donde la mamá aparece en frente del sitio. Así es. Entonces, mirando nosotros esta palabra mancilla está relacionada con deshonra. Deshonra. ¿Y qué es? La deshonra de la persona de ser transformada o cambiada en un estado normal o natural. Es decir, que empezamos a ver que a la luz de la Torá, la homosexualidad, el lesbianismo y todo esto es una deshonra, una degradación, una transformación. Y a los ojos de las parejas que tienen problemas sexuales, porque se dejan llevar por las cosas que han visto sus ojos, transformando el entorno normal y natural que el Eterno dio, cuidado. Mucho cuidado con eso. Miremos, por favor, 2 de Pedro 2, verso 18 al 19. Porque hablando arrogantes palabras de vanidad, seducen con las lujurias de la carne en disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que se conducen en error, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de algún vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Amén. Miren, jóvenes, adultos, chicos, es decir que así todo aquel que sucumbe a la fornicación y al adulterio está mostrando que su libertad, aparentemente libertad, es falsa. Falsa. Es incorrecto delante de Hashem. Es abominación delante de él. ¿Por qué? Porque se entregan a la concupiscencia de sus placeres y se desvían del camino del Señor. Y esta conducta es una de las cuales Hashem dice que no entrará al reino de los cielos. Y lo podemos ver en la palabra. Así que es muy bueno que miremos esto. Y cuando empecé a mirar esto, me pregunté, es bueno preguntarnos, ¿por qué Hashem no condenó el acto o el impulso de Pinjas? ¿Por qué no lo condenó? ¿Cuál fue el acto que él hizo? Les voy a recordar. Se fue detrás de un hombre o una pareja que pasó por delante de todo el pueblo, entró a una tienda y Pinjas iba con una lanza detrás y con esa lanza los cogió y los traspasó y los mató porque estaban fornicando.
un príncipe del Dios de Israel, un hombre cabeza dentro del pueblo, se dejó llevar por la tentación de lo que vio, al punto en que fue y tomó una mujer que no era de pronto su mujer, no especifica No era. si era casado, pero implica que la acción que tomó no era correcta delante de los ojos de Hashem. Estaba tomando una de las mujeres de Madián. Y Pinjas, con una lanza, los traspasa y corta allí una serie de cosas. Y miremos ese texto. Vamos a mirarlo. Números 25, verso 8. Y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alaceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Comentario de los grandes estudiosos. Así como cuando se levanta a legislar y se lleva a alguien a una corte y se presenta delante de la corte y dicen, este es culpable porque hizo esto y esto y esto, él tiene el derecho de tener 2 testigos para decir si verdaderamente si era correcto o no. Y Pinjas, cuando entró a la tienda, los encontró en el acto sexual. Y dice allí que los traspasó por su abdomen, dice algunos textos, ¿no? Los traspasó por su vientre. Realmente el texto no habla que los traspasó por su vientre. El texto habla que los traspasó por sus órganos genitales. Por eso, cuando el pueblo se levantó y fue a juzgar a Pinjas, encontraron en ellos la respuesta de sus 2 testigos que corroboraba que realmente estos sí estaban haciendo lo que él decía. Y ahí inmediatamente se levanta Hashem y dice, mi shalom, mi pacto de paz te doy a ti. ¿Por qué? Porque cortó de raíz, hermanos. De raíz hay que cortar el pecado delante de los ojos del Eterno, para que no entre la plaga en el pueblo, de raíz. Por eso es importante que entiendan que en la comunidad, de acuerdo al pensamiento, de acuerdo a lo que la Torah nos muestra, en nosotros no está correcto la fornicación ni el adulterio. Eso no lo aplaudimos. Con eso no estamos de acuerdo. Amamos al pecador, lo amamos, porque Hashem ha amado al pecador, pero no amamos el pecado que va con él. Porque si amamos el pecado que viene con esa persona, estamos abriendo las puertas para que entre la plaga y se destruya todo. Y hay muchas comunidades, aún sinagogas ortodoxas, que tienen el pensamiento en donde ellos aceptan a homosexuales, a lesbianas, gays, todo esto. Y delante de sus ojos es normal, está bien visto. O hay otros que aceptan que lleguen parejas y que se vivan acostando sin casarse por la eternidad y lo ven bien. No, en nosotros no debe ser eso. En nosotros no debe estar eso. En nosotros debe estar los principios de Hashem. Y en los principios del Eterno nos habla y nos determina que Él ama al pecador, pero que jamás se va a mezclar con su pecado. Así que, mis amados hermanos, jóvenes, muchachos, si ustedes están empezando a ver que está bien visto a los ojos del Eterno, empezar a generar relaciones, déjenme decirles que en ellos van a tener un problema en algún instante de su vida. Y va a ser muy doloroso, supremamente doloroso. Miremos Deuteronomio 24, 1 al 4.
Y cuando alguno tomare mujer y se casase con ella, y si no le agradase por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá una carta de repudio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, ella podrá ir y casarse con otro hombre. Y si la aborreciera este último, y si le escribiera una carta de repudio, y si la entregara en su mano, y la despidiese de su casa, o si muriera el último hombre que la tomó para sí por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomarla para que sea su mujer, después de que fue amancillada, porque es abominación delante del Eterno, y no has de pervertir la tierra que el Eterno tu poderoso te da por heredad. Una realidad espiritual que Pinjas entendió y que Bilam también entendió. Esta es una realidad espiritual en donde nos habla de una lucha aparentemente física, pero que trae unos problemas y unas connotaciones espirituales, en donde te lleva a la muerte. Haz de cuenta que cuando tú tienes una relación incorrecta a los ojos de Hashem, estás abriendo un hueco. Y cuando te empiezas a dar a todos esos placeres, ¿cierto? De la fornicación, del adulterio y todo eso, hermano, estás cavando tu propio hueco. En algún instante en tu vida, Hashem te puede estar empezando a mostrar que estás decayendo y te estás hundiendo en la oscuridad. Y eso es algo que Pinjas vio. Es algo que Bilán también vio. Y es algo que nosotros vamos a ver. Vamos a verlo, porque es necesario que lo comprendamos. Bien, entonces vemos que acá hay una realidad espiritual y Pinjas y Bilán lo vieron. Y el pueblo vieron o entendieron que estaban en un punto donde aparentemente ya no había retorno. No había retorno, no había cómo corregir las circunstancias. ¿Y por qué? Porque vemos en la palabra que Hashem le dijo al pueblo: tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. No tendrás otros que dioses delante de mí. ¿Cierto? Y miremos, y si ustedes no lo han visto, los invito a que lo escuchen. Vamos a ver un poquito qué significa o cómo podemos encontrar nosotros, de acuerdo al texto griego, la fornicación. Y la encontramos como porneía, de acuerdo al contexto griego, porneía. Y ese texto porneía hace referente a aquellos que hacen prácticas sexuales prohibidas por el Eterno. Y aquí vemos a esta pareja, Simri y Cosbit, ¿verdad? La mujer no era una mujer cualquiera. La Torá nos habla allí que era una mujer que también tenía renombre. No era cualquier mujer. El hombre tampoco era cualquier hombre, ¿verdad? Y cuando entramos a mirar el nombre de la mujer, ¿cierto? Empezamos a ver el significado de Simri. Para todos aquellos que quieran escucharlo más al detalle y verlo, los invito a que entren allí al canal y escuchen la meditación de esta parashá, y vamos a poder encontrar que en el nombre de Simri también sale el contexto, de acuerdo a las letras, Samar, que significa pudrirse, pero también encontramos que en el nombre Samar también encontramos, de acuerdo a los textos hebreos, Masar, que es ¿qué? Que es corromperse. Aparentemente una doncella muy linda llevó a este hombre a dos cosas: a que se corrompiera y a que se pudriera, ¿verdad? Entonces, cuando un hombre o una mujer que no están casados y empiezan a tener una vida
muy cercana, en donde se tiende a dejarse llevar por las pasiones de la carne, muchos besitos, muchas caricias y demás, se están dejando llevar a un punto donde pueden pudrirse y corromperse. Por eso vemos hoy en día que hay muchas personas que se dejaron sacar de su casa, los hombres cogieron a la mujer y se la llevaron para su casa, como aquel hombre que cogió a esta mujer y se la llevó para su casa, supuestamente a hacerla su esposa, y no fue así. Fornicación y adulterio. Pudrición. Daño. Y esto no lo podemos permitir nosotros, porque tristemente vemos que en muchas comunidades también se ve eso. Papás flexibles a sus hijos. Y Hashem no dice, no pasarás a tus hijos por fuego. Cuidado, muchachos, con estas cosas. Esto no es un juego. La fornicación y el adulterio no es solo el coito sexual, no, va mucho más allá. Ahí es donde empiezas a atizar el horno y se empieza a calentar todo. Mucho cuidado con eso. Entonces, este tema, que es sumamente importante y extremadamente espiritual, ¿sí? Puede llegar a un punto en donde definitivamente el acto o la consecuencia lleva a la destrucción de tu propia casa. Eso te empieza a recaer en algo. ¿Saben en qué recae cuando una persona tiene fornicación o está adulterando? Cuando tiene esposa y va y se consigue a la chica de turno, le sale una doncella. Mire, a esos hogares empieza la destrucción. Ruina económica, enfermedad, falta de shalom, paz. Sus hijos empiezan a declinar. ¿Por qué? Porque aunque no lo ven, se siente, hermano. Eso se siente. Eso se palpa. Se nota. Y nosotros a veces no lo vemos. Miremos lo que vio Bilam, para que me entiendan. La versión hebrea nos dice en Números 25:3, se apegó Israel a Baal Peor. Miren lo que nos dice la versión hebrea. Se apegó Israel a Baal Peor. ¿Saben ustedes qué sucede cuando un hombre toma a una mujer y empieza a tener ese momento, ese tiempo especial en donde se acerca, se conocen y todo eso? Empieza a pegarse. Y para empezar a pegarse no necesariamente necesita tener una relación sexual donde haya coito, no. Necesita empezar a apartarse y a acercarse a esta persona para que el fuego de los dos se encienda. Eso es lo que se hace cuando uno va a conseguir una novia. Por eso el pueblo, en su inmensa sabiduría, dice a todos los jóvenes, hombres y mujeres, cuando ustedes vayan a empezar a generar una relación para buscar una pareja, ¿cierto? Búsquenla con una condición específica y puntual, que a la que ustedes le digan sí, sea con la visión de que esa va a ser su esposa. En el pueblo no se juega para mirar cuántos novios tengo o cuántas novias tengo, a ver cuál me gusta más. No. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer se apegan el uno hacia el otro, como se apegó este príncipe a esta princesa, y en ellos entró ¿qué? La destrucción en el pueblo. ¿Ven la importancia de empezar a caminar en los principios de Hashem? Por eso, jóvenes, muchachos, chicas,
Cuando ustedes empiecen a caminar y vean que hay un muchacho que aparentemente sí, háganse varias preguntas. La primera pregunta que se podrían hacer, en donde puede ser cartable o descartable, ¿es un hombre temeroso de Hashem? Este es el principio. Por esto el Eterno los cortó. ¿Es un hombre temeroso del Eterno? ¿Guarda los principios de la palabra? Sí. Un chulito. Está bien. Vamos marchando bien. Si definitivamente no, no pierdas el tiempo, no te apegues a eso. Puede entrar a tu vida destrucción, amargura. Vemos personas que se unieron en yugo desigual y tienen a veces amargura en su corazón. ¿Saben por qué? Porque el uno sigue los principios de la Torá y el otro sigue los principios del mundo. Y eso de que tú vas a cambiar a alguien que está en el mundo así porque sí no es tan fácil, no nos engañemos. La Torá no miente, ni siquiera un príncipe, una cabeza que estaba allí, que conocía de Hashem, que posiblemente Moshe Rabenu impartió el espíritu del Eterno allí. Ni siquiera él, miren, ni siquiera él, mis hermanos. No nos engañemos. Entonces seamos cuidadosos, precavidos, para no dejarnos llevar por esto. Miremos Jueces 2, verso 13. Abandonaron a Adonai y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarle. Otra versión que dice así, y nos dice este texto, y dejaron al Eterno y adoraron a Baal Peor y a Astarot. ¿Qué es eso? Acá nos está hablando de dos demonios. Pilas, en la jugada acá, hombres, porque acá muchos van a empezar a descubrir una serie de cosas espirituales. Miren, y dice que abandonaron, la primera versión, se apegó Israel a Baal Peor, ¿cierto? En Números. Y en Jueces nos dicen que abandonaron al Eterno, ¿cierto? Y adoraron a Baal Peor y a Astarot. Cada vez que un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer, su espíritu se apega. Hay hombres que les gusta visitar prostíbulos. Gravísimo. Mire, ese espíritu se apega. Hombres que les gusta ver en sus teléfonos cómo es que las mujeres salen bailando ahí TikTok y todas esas cosas. Miren, mis hermanos, ese espíritu se apega. Se apega. Se une. Y para las mujeres es el mismo caso. Se une, se apega. Y para empezar a arrancar eso, cuando empieces a arrancar eso, vas a tener problemas. Vas a tener luchas. Vas a tener que entregarte totalmente a Hashem. Porque si no, definitivamente serás cortado y serás muerto. Esa es una de las condiciones donde no entrarás al reino del Eterno. Indefectiblemente está allí. Y de hecho, no lo habla. Es decir, que en el Eterno siempre ha habido un orden, un camino correcto. Él no se equivoca. Él no falla. Miremos Génesis 2:24 y después miramos Marcos 10, verso 8. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegan a ser como una sola persona. Miremos Marcos 10, verso 8. En esta versión dice así, y los dos serán una sola ¿qué? Carne. Carne.
Primer aspecto, nos habla de algo físico. Cuando el hombre se une a una mujer, son una sola carne. Y no se unen solo en el coito sexual, en todos los aspectos. Miren, es tan así que Hashem dio la capacidad de que cuando el esposo está con su esposa en los parámetros divinos, tú no necesitas a veces ni hablar. Y los que están casados creo que me van a entender. Tú a veces con una sola mirada ya sabes que le está diciendo al otro, páseme una hoja. Es así, es la verdad. No necesitas hablarlo, ya con tan solo mirarlo, ya la otra persona te entiende. Eso es lo que sucede acá. Cuando nosotros abrimos las puertas a la fornicación, al adulterio, estamos abriendo la puerta a que todas esas cosas espirituales se vengan hacia nosotros, se unan, se peguen. Y ahí es donde quiero hablarles un poco precisamente de esto. El guardián del pacto. En el hebreo, el mal es llamado Ra. En el hebreo, el mal es llamado Ra. Cuando un hombre, oye hombres, cuando un hombre derrama su semen, el hombre está derramando las 27 letras de la Torá. 22 más 5. Como está escrito en la Torá oral, dice que, y se los voy a leer textualmente, dice en la Torá oral así. El libro de Kabanot del Tikkun Hatzor, y dice, y por lo tanto, quien derrama su semen en vano, daña las 27 letras de la Torá, y cada letra incluye otras 10, y 10 veces en total 27, llegando a 270. Como la gematría de la palabra Ra, malvado, y por ello quieren derramar su semen en vano. Él es llamado Ra y no Rasha. Acá hay una gran diferencia. El Ra es el perverso, el malvado, el que endureció su corazón. ¿Y él es quién? Faraón. Faraón es una de las características de Ra. Endureció su corazón al punto en que ya Hashem no estuvo allí. ¿Qué hizo Hashem? Se apartó. ¿Qué le llegó a esta persona? La destrucción. ¿Qué es lo que le llega al hombre? Que empieza a contaminarse y a dejarse seducir por las princesas del mundo. La destrucción. Ahora, creemos que es la mujer 90, 60, 90 medidas, ¿cierto? Que a veces ponen en los reinados y dicen que esa es la mujer perfecta, ¿cierto? En su cuerpo, 90, 60, 90. ¿Verdad? Creemos que es solo eso. No, no es solo eso. Recordemos que la fornicación o el adulterio no implican un acto físico por sí mismo. Y Yeshua bien lo dijo. Tú solo necesitas ver y después codiciar. Y tan pronto codicies, caíste. Y el Eterno le dijo al pueblo en el desierto o a los hombres, y te harás tzitzit o te harás flecos para que no vayas en pos de tus ojos. ¿Qué debemos circuncidar en nuestra vida? Creo que es necesario que circuncidemos nuestro corazón. Sé vehemente como Pinjas. Mira, es preferible que entres cojo, manco, tuerto,
a que no entres. Si necesitas arrancar de tajo de tu vida algo, arráncalo, hermano. No lo dudes. No lo dudes. Mire, una vez, voy a hacer acá un paréntesis. Aquellos amigos de la infancia, muchachos con los que estudié en el colegio, resulta y pasa que crearon un grupo en WhatsApp y hasta ahí todo bien. Y los muchachos crearon un grupo en WhatsApp que querían que nos reuniéramos, que habláramos. Muy chévere poder hablar con otros compañeros que hace de pronto muchos años no hablas. Y está bien. Hasta ahí bien. Pero después empezaron los compañeros en sus bromas pesadas a enviar chistes de doble sentido. Ahí ya la cosa no estaba tan bien. Para mí. Y después, ¡oh, sorpresa! Un día un compañero envía un video y yo acá sentí algo cuando vi eso, porque vi que las conversaciones anteriores hablaban o llevaban la tendencia a hablar cosas sexuales. Dije, fijo, debe ser, o muy certeramente debe ser un video pornográfico. Dejé eso ahí, quieto. Y después empezaron a comentar, oh, sí, era un video pornográfico. ¿Saben qué hice? Me salí de eso y bloqueé a mis compañeros. ¿Por qué? Porque muy seguramente ellos tienen su mente y su corazón contaminado. Y puede que ellos empiecen a hablar solo de este tema. ¿Me beneficia a mí en algo? No. No edifican absolutamente nada. ¿Para qué pierdes el tiempo hablando vanidades? Si tienes Facebook, hoy en día hay unas redes sociales supremamente conocidas, OnlyFi, y hay otros que se llaman Sexline o unas cosas así. Y eso hace referente a personas, mire, eso lo están viviendo mucho los muchachos en los colegios. Yo no les estoy hablando mentiras, en las universidades, en donde ahora salen los chicos, ¿cierto? Y se toman las fotos con el vestido, con el no sé cómo, no sé, así, posando, que salgan lo que más les pueda salir, mensajes eróticos que causan que en el receptor genere en su mente ¿qué? Fornicación. Yo recuerdo cuando era joven, a un par de añitos atrás, escuchaba algo, no sé cómo lo pueden escuchar en otras naciones, pero escuchaba algo que decían, ¡ay, el blue jeanazo! O sea, acá el jean, acá se le dice blue jean, ¿cierto? Al pantalón. ¡Ay, el blue jeanazo! Y eso consistía en que a veces un muchacho le gustaba a una chica y empezaba a besarla apasionadamente y abrazarla así normal y todo eso, y empezaba a encenderse el fuego en esos muchachos al punto en que ya pasaba a ser un poco más erótico, pero nunca tenían sexo físicamente. Hoy en día se está viviendo eso al contexto de un celular. Vemos denuncias de padres que salen diciendo, es que un hombre depravado le pidió fotos a mi hija en cucos y en brasieres y se la envió. Ah, ¿sí lo ven ahí? Fornicación. Por eso, si nosotros en nuestras redes sociales tenemos a aquellas personas o compañeros o cosas o propagandas que incitan a la fornicación, mira, córtalo. Porque es mejor que lo cortes a que te condenes. Primera de Corintios 6:9 nos dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino del Eterno? No erréis. Miren, no erréis. Ni los fornicarios,
ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón entrarán en el reino de Hashem. Claro, podemos tener pecado, robó. Acá no está. Todavía tiene tiempo. Rectifique. ¿Cierto? Cambie. Pero si alguien tiene esta condición, hombre o mujer, joven o chica, y tiene el problema de que entran en redes sociales, ven cosas incorrectas delante de sus ojos y esto los está llevando a errar y los está llevando a fornicar, córtenlo. Sean pinjas de raíz. Córtenlo de raíz para que pare la mortandad en ustedes. Y es en serio, no hay nada más grave que la mortandad acá. Tú aquí afuera disimulas todo lo que quieras. Aquí afuera le mientes al que quieras. Pero si tienes un problema sexual, carnal, mira, arráncalo de acá. Quítalo de ahí. Si eres débil en eso, sé sabio. Si estás casado, sé sabio. Si se te desvían los ojos, no mires películas donde salen un poconón de mujeres casi desnudas. Novelas donde solo se muestra la parte sexual y erótica. Cambia, mira otras cosas. Empieza a orar. Bien nos dice la palabra. Resistid al demonio y él huirá de ti. Resístelo en oración. No pienses que vas a resistirlo viendo cosas que no son correctas. No, no te engañes. Y por eso es importante que aquellos que no se han casado y escuchan esto y están viviendo en adulterio, mis amados hermanos, corrijan. Porque es que mire, acá está clarito. Acá está, habla hasta de los gays, afeminados, homosexuales. Mire, acá está. Es una realidad. Hashem no va a cambiar su palabra. Como algunos piensan que la han cambiado y la han tergiversado para acomodarla a sus deseos. No, eso es una falsa. Eso es mentira. Miremos Judas 7. A ver qué dice Judas 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Miren, castigo, fuego eterno. Hay otros textos, Efesios 5:5, Hebreos 13:4, Apocalipsis 21, verso 8, el verso 15, y todos estos se refieren al pecado de la homosexualidad y demás. Pueden buscarlos ustedes. Y todo esto habla de la inmoralidad sexual. Ahí los pueden ustedes buscar. Por eso nosotros quienes decimos que seguimos al Mesías Yeshua, debemos caminar conforme a los principios de la Torá. Y acá se busca caminar conforme a los principios de la Torá. Porque el libro de las Revelaciones también habla al respecto. Y les decía al principio que hay unas comunidades que se dan a las concupiscencias de los hermanos. Miren Apocalipsis 2, verso 14. Mensaje a la iglesia de Pérgamo. Nos dice este texto. Miremos qué mensaje le dice Hashem a esta iglesia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balán, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Mira, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí
a los que retienen la doctrina de Balán, idolatría, sacrificios a falsos dioses, entregas a estos dioses. Recordemos lo que la Torá nos habla. Estos hombres de Israel tenían relaciones sexuales delante de las grandes estatuas y tenían muchas aberraciones sexual y todas estas cosas delante de estos dioses. Idolatría, inmoralidad. Y Hashem corta, mis amados hermanos, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, masturbación, todas esas cosas son fornicación. Y es lo que el mundo está vendiendo hoy en día. Lanzan sus propagandas, lanzan sus novelas, YouTube lanza sus videos, Facebook, TikTok y todas esas cosas. Mira, acá está. Fornicación. Muy, muy disimuladamente. Ahora, sí, ahora Disney, Marvel, no sé qué. Si no hay un homosexual, si no hay un gay, no es una película, no es una novela. Y voy a leer así rápidamente esto. 5 puntos que tiene que comprender el soltero y los casados en nuestros tiempos y que son verdaderamente temerosos del Eterno, necesitan ver esto. 5 puntos nomás. Vamos a mirar. Primer punto, solteros, casados. Tu cuerpo no es para fornicación, sino para agradar al Eterno. Y espera a la persona que Él tiene para tu vida, a esa persona que va a llegar a la unión marital correcta. Primero, espera. 1 Corintios 6:13 nos dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá el Eterno. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Sé paciente y espera. No entregues tu cuerpo a la fornicación. Muchos besitos, muchas caricias, muchos novios. No hagas eso. En el judaísmo, cuando hay un matrimonio y se casa un hombre con una mujer, unen su espíritu y ese espíritu es uno con Hashem. 2. Si hay personas que están viviendo en fornicación actualmente, la voluntad del Eterno es que se aparten del pecado. Y si es su voluntad, queridas parejas, unirse, Él, Hashem, Dios de Israel, ayudará y aparejará todas las cosas. No tendrás que forzar nada. Él aparejará todito. Si tienes que forzar las cosas, pilas, alerta. Alerta. No hagas eso. Tal vez Hashem está hablando allí y tu arrogancia está queriendo callar su voz. 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad del Eterno es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Para eso te casas, para santificar a Hashem. Uno de los principios de la Torá, cuando estuvo Adán y Java, fue que únanse y sean fructíferos. Santifiquen mi nombre. 3. Si ya estás viviendo con una pareja de esa forma, sin nada de nada, así se rejuntaron, no te conformes con eso. Cásate. Cásate. Ordena tu vida delante del Eterno y evita tu condenación y la condenación del otro. Porque no pienses que te vas a salvar porque el otro sabe y dice, uy, sí, yo sé que es pecado, pero es que él no quiere. Mentiras, tú también vas para allá. No te engañes, no seas mentiroso. 1 Corintios 7:8 y 9. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo,
dice aquí Pablo, ¿no? Pero si no tienen don de continencia, si no se aguantan, le dan un pico y las hormonas y todo se eleva al infinito y más allá, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Ven? Casados o próximos a casarse o los que ya están ahí, como yo, en el camino. Recuerden que el compromiso no es solo con la persona que decidieron casarse. El compromiso o el pacto o el brit es con Hashem. El Mesías, Yeshua, viene por una novia. Matrimonio, fidelidad. Y el que no esté ajustado conforme a la novia, chao, es la realidad. 4, cuida tu matrimonio, no lo contamines con adulterio ni fornicación. Primera de Tesalonicenses 4:4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Deja de estar mirando las otras por allá afuera. Si ya te casaste, hermano, quédate con la que te casaste. Gózate con la mujer que se te dio en la juventud, dice Hashem. ¿Qué haces mirando a otras? Te estás quemando y estás quemando a la otra persona porque la estás llevando a la perdición de la fornicación y el adulterio. Y fuera de eso, Hashem también va a recobrar lo que te dio en tu viña. De eso también vas a tener que dar cuentas, de esa esposa o de ese esposo y de esos hijos. 5. Si tienes lucha con la fornicación y el adulterio, recuerda, hay que vencer lo invisible con lo visible. ¿Sacrificio qué? Físico. ¿Mediante qué? Mediante la oración, ¿verdad? Para que llegues a qué? A tener libertad. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestiales. Y es importante que seamos obedientes y comprendamos las palabras que el Eterno ha dejado para salvación y no condenación de nuestras vidas. O sea, deja la terquedad. No creas que estás engañando al Señor, te estás engañando a ti mismo. Primera de Corintios 6, 18 y 19, y con esto cierro. Huid de la fornicación. Miren lo que nos dice la palabra. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica o adultera contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu del Eterno, el cual está en vosotros, el cual tenéis del Eterno y que no sois vuestro? Por todas estas cosas es necesario que el pueblo corte con la fornicación y el adulterio. Porque si tú no lo cortas aquí, Hashem te va a cortar allá. No tienes escapatoria. Delante de los ojos de Hashem no te puedes ocultar. Quita eso de tu vida. Cuida tus ojos. Deja de ver mucho Facebook, TikTok, Instagram. Muchas mujeres y muchos hombres salen allí, pero tú no te estás dando cuenta que estás fornicando. Y aquí te vas a poder quedar cortado por la fornicación. Así que, amados hermanos, es bueno que podamos nosotros cambiar esto y poder ver que Hashem nos quiere dar una oportunidad de salvación.